Vamos a continuar con el ejercicio de parámetros y lo que nos faltaba es escribir el circuito tipo V y el circuito tipo T de mis redes de dos puertos o de mis parámetros Z. En este caso, para el circuito equivalente tipo V, vamos a escribir las ecuaciones características de los parámetros Z, que sería el voltaje 1 es igual a Z11, del cual ya tenemos su valor por la corriente 1, más Z12, del cual también ya conocemos su valor por la corriente 2, más el voltaje que nos proporcionan las fuentes internas de la estructura eléctrica. Recuerden que el ejercicio que resolvimos era una estructura eléctrica activa y no pasiva. El voltaje 2 o de salida o V su índice 2 es igual a la impedancia Z21, la cual ya conocemos por la corriente 1, más la impedancia Z22, la cual ya conocemos por la corriente 2, más el voltaje de salida que nos proporcionan las fuentes internas, en donde ya conocemos que el voltaje de entrada proporcionado por las fuentes internas, por eso el índice superior 0, es de 43.09 cis de menos 139.69 grados y son volts. Y el voltaje de salida, por eso el índice superior 0 que nos proporciona las fuentes internas, es igual a 67.25 cis de 81.18 grados y son volts. Entonces, vamos a analizar la primera ecuación. La primera ecuación nos dice que es el voltaje 1 y el voltaje 1 lo tenemos de la terminal 1 a la 0,1. Es decir, que mis elementos que tenemos aquí, realizando una suma para que me dé el voltaje 1, deben de estar desde la terminal 1 hasta la terminal 0,1. Y cada uno de ellos nos representa un valor. En este caso tenemos que Z11, por ser la impedancia de entrada y estar en función de el voltaje 1 y la corriente 1, la vamos a conectar en serie al circuito y está formado por una resistencia cuyo valor es 3.34. Ya sabemos que son ohms. Los vamos a omitir porque vamos a dejar con el número imaginario a, en este caso, la bobina. Por ser positivo el número imaginario nos queda 0.97 y entonces tenemos una impedancia de entrada que está formada por una resistencia de 3.34 ohms y una bobina de 0.97 i. Después tenemos aquí una impedancia multiplicado por una corriente. El detalle que tenemos es que esta corriente es de salida, es de una variable de salida cuando estamos trabajando a la entrada. Entonces una impedancia que multiplicamos por una corriente nos va a dar una fuente de voltaje, pero como yo estoy trabajando a la entrada y necesito algo de la salida, depende de un valor de la salida o del puerto de salida, y por eso se va a tener ahora una fuente dependiente, porque necesito el valor de la corriente 2 o depende del valor de la corriente 2 para existir. La dirección, si vemos, está sumando esa fuente, es positiva, por lo tanto, al seguir yo mi trayectoria desde 1 a 0,1 y encontrar una fuente, para que se pueda sumar debo de encontrarme el signo positivo primero de la fuente, y es por ello que la dirección de la fuente es esta, es decir, hacia arriba, porque esto nos indica que este es el signo más y el signo menos, y entonces esa fuente se estaría sumando. Y su valor, bueno, pues es 0.93 más 1.06i por y su índice 2. Ese sería el valor de mi fuente dependiente. Y además todavía vamos a sumar el voltaje de la fuente, el voltaje a la entrada que nos proporcionan las fuentes internas. Como ese sí ya es un valor constante, entonces ya no tenemos ahí una fuente dependiente, sino una fuente real. Es un círculo su símbolo. Como también le estamos sumando y es positiva, entonces la dirección debe de quedar en esta forma, para que primero en la trayectoria nos encontremos el signo más y después el menos, y eso nos va a significar que vamos a sumar esa fuente. Y su valor es de 43.09 cis de menos 139.69 grados. Eso sería para mi terminal 1 y 0,1. Y si ahora queremos hacer el circuito equivalente para el voltaje de salida o V su índice 2, que está siempre entre la terminal 2 y 0,2, es lo que tenemos de la terminal 2 a la 0,2, habría que analizar, y tenemos primero una impedancia multiplicada por una corriente que es de entrada cuando estamos trabajando a la salida. Esto nos significa que vamos a tener
una fuente dependiente, nuevamente, esta fuente depende del valor de entrada de corriente para poder existir. Recuerden que este es el valor de Z21, que es igual al valor de Z12. En este caso tenemos a Z22, que es la impedancia de salida, y está en función del voltaje 2 y la corriente 2. Por eso esa impedancia la tenemos que escribir en serie, y está formado por una resistencia y una bobina, cuyo valor de la bobina es de 3.09i, y la resistencia es de 4.61. Ya sabemos que son ohms, puesto que tenemos que el valor imaginario de la bobina es positivo, y ya está dado en imaginario, no necesitamos las unidades para saber qué son ohms. Después tendríamos nuestra fuente dependiente, aunque va primero, lo podemos escribir después. Recuerden que el orden de los factores no altera la suma. Y como también es positiva, al ir de 2 a 0,2, nos debemos encontrar primero el signo positivo de la fuente y después el negativo. Entonces tendría esta dirección. Y su valor sería de 0.93 más 1.06i, pero por la corriente 1. Por eso es que esta fuente es dependiente y no es una fuente real. Recuerden que las fuentes dependientes se escriben con un rombo. Entonces por eso es que tengo una fuente dependiente o aparente, porque dependiente depende del valor de I su índice 1 para poder existir. Y después nuestra ecuación nos dice que hay que sumarle el voltaje que nos proporcionan las fuentes internas, y el voltaje ya es un valor constante, por eso es que podemos decir que es una fuente real. Como estoy sumando ese voltaje, entonces primero me debo de encontrar el signo más de la fuente y después el negativo, y es por ello que tiene esta dirección y su valor es de 67.25, cis de 81.18 grados. Este sería el circuito equivalente tipo V. Si este punto lo juntamos y salen las terminales en esta forma, tenemos una V. Es por ello que se conoce como circuito equivalente tipo V. Si no hubiera algún término, es decir, si este es el circuito cuando tenemos una red activa, si hubiéramos trabajado con una red pasiva desde un inicio, estos dos términos no existirían. Si se dan cuenta, son fuentes de voltaje. Y si esas dos fuentes de voltaje valen cero, pues tendríamos un cortocircuito, por lo cual no se afectaría. Es lo único que se tendría que hacer, seguir mi trayectoria, y entonces sería más, se vería mejor la V de la estructura, pero para llevar una forma que nos permite identificar entrada y salida, por eso le escribimos de esta forma, aunque el circuito equivalente se considera tipo V. Tendríamos que hacer ahora el circuito equivalente tipo T. Recuerden que eso es a través de unas ecuaciones adicionales a las que se tienen de las características, y nos dice que el voltaje 1 es igual a Z11 menos Z12. Ya conocemos a Z11, a 11 y Z12 por la corriente 1, más Z12, que también ya conocemos, por I1 más I2, más el voltaje por ser una red activa. Recuerden que trabajamos con una red activa, más el voltaje a la entrada que nos proporcionan las fuentes internas, y eso nos los indica el índice superior 0. Para el voltaje de salida tendríamos que es Z21 menos Z12 por la corriente 1. El detalle es que Z21 y Z12 son del mismo valor, por lo tanto este término vale 0. Más el valor de Z22 que ya conocemos, menos Z12 que también ya conocemos, por la corriente 2. Más Z12 por I1 más I2, más el voltaje a la salida que nos proporcionan las fuentes internas. Recuerden que eso nos los indica el índice superior 0. Y ya sabemos cuáles son los valores de la fuente interna a la entrada, perdón, del voltaje de entrada que nos proporcionan las fuentes internas y del voltaje de salida que nos proporcionan las fuentes internas. Sustituyendo datos de la impedancia 1, 1,2, 2,1 y 2,2, entonces los resultados que nos da es que el voltaje a la entrada va a ser igual a 2.41 menos 0.9i por la corriente 1 más 0.93 más 1.06i por la corriente 1 más la corriente 2. Recuerden que aquí tenemos nosotros la dirección de la corriente 1, va en esa dirección, y aquí está la caída de tensión de la entrada, o V su índice 1, y aquí tenemos la caída de tensión de la salida, que es V su índice 2, y la corriente I2 lleva esta dirección. ¿Qué significa? Que si me están diciendo que I1 más I2, quiere decir que aquí tengo, esta es la dirección de mi corriente 1 y esta es la dirección de mi corriente 2, porque voy a tener un término que está en medio
de 2 mallas, de cierta manera o en medio de mis terminales. Empezamos entonces con el circuito y decimos que vamos a calcular primero a la expresión del voltaje de entrada y vamos a escribir los elementos que tenemos desde 1 hasta 0,1, que ese sería el voltaje de entrada o V su índice 1. Tengo una impedancia, recuerden que cada uno de los parámetros son impedancias, a pesar de que yo estoy restando impedancias, el resultado sigue siendo una impedancia. Tengo una impedancia que está en función del voltaje de entrada y de la corriente de entrada, entonces esa la considero conectada en serie y sería como mi impedancia de entrada del circuito. Y por tener parte real y parte imaginaria, sería una resistencia y un capacitor porque la parte imaginaria es negativa. La resistencia es de 2.41 y el capacitor es de menos 0.09 y eso sería la impedancia de entrada que tenemos. Después tenemos un elemento que es una impedancia, pero que es recorrido por dos corrientes. Significa que quedó en medio de dos mallas de cierta manera y como tiene parte real, debe de ser una resistencia y también tiene parte imaginaria positiva, pues debe de ser una bobina. Entonces tenemos una resistencia de 0.93 ohms y una bobina de 1.06 I. Recuerden que no le estoy escribiendo unidades a las resistencias porque le estoy dejando el imaginario al capacitor y a la bobina, y siempre que el imaginario de un capacitor, su número imaginario de un capacitor sea negativo y el número imaginario de una bobina sea positivo, pues eso implica que estamos trabajando con impedancias. Entonces los elementos, el resistor es una resistencia. No necesito escribirle porque ya sé que debería de tener como unidades los ohms. Y aquí nos estaría faltando, voy a modificar los valores, tenemos a 2.41 que son los ohms de la resistencia y el valor del capacitor que era menos 0.09 I. Tenemos entonces nuestro elemento que quedó entre las dos mallas, pero hay que sumarle el voltaje 1 y hay que recordar que ese voltaje 1, debido a las fuentes internas, por eso el 0 en la parte superior, es un valor constante, por lo tanto tenemos una fuente real. Como se está sumando, yo me debo de encontrar primero el signo positivo y después el negativo de la fuente, es por ello que la dirección de la fuente es esta, hacia la izquierda, es decir, hacia mi terminal 1, y su valor es de 43.09 cis de menos, sería 43.09 cis de menos 139.69 grados. Y sería todo lo que tenemos desde la terminal 1 hasta la 0,1. Ahora tendríamos que nos daría el voltaje de entrada. Ahora tenemos que escribir lo que tenemos para el voltaje de salida. Del voltaje de salida tenemos aquí una impedancia que está multiplicada por la corriente 2. Me faltó agregarle la corriente 2. Aquí está. Me faltó agregarlo en la parte inferior. Y como tenemos el voltaje de salida y la corriente de salida, entonces esta impedancia es la impedancia de salida, porque está en función de las variables de salida, y la tenemos que escribir en serie. Y va a ser una resistencia, cuyo valor es 3.68 ohms, y una bobina, porque es positivo, el valor imaginario, una bobina de 2.03 I. Después tenemos una impedancia que quedó en medio de dos mallas, es por eso que tenemos aquí a el resistor que es de 0.93 y a la bobina que es de 1.06. Y hay que sumarle todavía el voltaje de la salida que nos proporcionan las fuentes internas. Es un valor constante, podemos considerarlo como una fuente de voltaje, su símbolo es un círculo, y como se está sumando, entonces salir de 2 a 0,2, primero me tengo que encontrar el signo positivo y después el signo negativo de la fuente. Es por ello que su dirección es esta y su valor es de 67.09
25, cis de 81.18 grados. Y con eso tendríamos la representación de los circuitos para los parámetros Z, que sería representación tipo B y representación tipo T, que son las dos que se pueden desarrollar a partir de sus ecuaciones características. Y con ello estaríamos terminando el ejercicio con el cual iniciamos estos videos, que es de redes de dos puertos, resolviéndolo a través de parámetros Z.